¿qué tal? Dios les bendiga. Sean bienvenidos a este día martes con nuestra reunión o discipulado o culto, como quieran decirle, ¿no es cierto? Para poder entregar una palabra del Señor a cada uno de los hermanos que se estén uniendo. Le estamos dando la bienvenida ya a los que ya empezaron a conectarse. Dios les bendiga. Ahí invite a otros más que puedan hacer parte de esto, que puedan estar junto a nosotros, compartiendo una palabra y una enseñanza de lo que Dios nos está entregando. Amén. Sean bienvenidos, sean bienvenidos. El audio está bajito, dicen. Vamos a subirle, vamos a ver. A ver cómo está por ahí mejor. Vamos a subirle que estamos con un juguetito nuevo que Dios nos ha brindado para poder tener un mejor audio, y por ahí parece que podemos estar escuchando algo mejor. No lo sé, así que si está mejorando esto, que nos puedan mencionar en la página, nos dejen su contacto. Aquí tengo las productoras que me están ayudando a ver el audio también, para ver cómo está sonando. No suena, dice. ¿Todavía se escucha bajo? Todavía se escucha bajo, dicen. Dios mío, santo Señor, ¿qué podemos hacer para que esto suene mucho mejor? A ver, por ahí le estamos subiendo bastante. Así que sean bienvenidos, bienvenidas. Si usted quiere escuchar una palabra y quiere compartir esta palabra con alguien más, le invito a que dejen su mensaje, le invito a que puedan compartir con nosotros esta enseñanza que traemos el día de hoy, que vamos a hablar de el discípulo. Amén. Vamos a sonar, digo, que como estamos viendo el tema del audio, ahí está más alto, dice el hermano Inés. Gracias, hermano Inés, estamos ok. Qué bendición más grande. Profesor Luis Rabanales, Dios le bendiga. Profe querido, recordado, un abrazo a la distancia. Le damos en el nombre de Jesús. Eso que suenan es un perrito que se enoja, que anda por ahí dando vueltas. Nelson Cerda, también un compañero. Dios te bendiga, Nelson. Dios te bendiga mucho, que puedas escuchar un mensaje de Dios el día de hoy, junto a los que se estén conectando. Rocío, Dios te bendiga, te echamos mucho de menos, Rocío, y esperamos volver a verte pronto. Y así a los que se estén conectando por un lado, por el otro, estamos transmitiendo por la página de la iglesia, del ministerio, en la presencia de Jesús Cristo, Chequiná. Nos pueden buscar por el Facebook. Julie, Dios te bendiga. Julie, no se escucha. Ahí sí, después dijo. Sí. Estamos transmitiendo por la página. Después estos videos, bueno, quedan en la página del ministerio, pero también van a quedar en YouTube, porque los subimos también a nuestro canal de YouTube, con la única intención de que el que pase por ahí, o si usted encuentra que este mensaje le puede servir a alguien más, usted pueda subir este mensaje o invitarlo para que pueda escuchar esta enseñanza también. Amén. Muchas gracias a todos los que se estén conectando, damos bendiciones. Sabemos que hay muchas transmisiones hoy día con esto de la pandemia. Sabemos que hay muchos que quieren compartir una enseñanza, y eso está bien, porque tenemos que llenar la tierra de la presencia y la gloria de Dios. Es por eso que le damos las bienvenidas a todos, y si, como les digo, si usted quiere poder dejar un mensaje, déjenos el mensaje. Si usted quiere hacer partícipe a alguien de esta reunión,
Entonces, porque esta es una reunión, ¿no es cierto?, que estamos haciendo al aire, usted invítelo a que sea parte, se sume, porque tenemos una palabra de bendición para usted, para su vida, para el que esté escuchando. Amén. Estamos aquí en el ministerio en la presencia de Jesucristo. Recuerde que también en el canal YouTube nos puede visitar, puede compartir, puede linkear lo que usted desee con esta enseñanza, porque es una enseñanza de Dios para su vida. También aquí arribita de mi cabeza están las redes sociales por las que estamos. Ahí está el canal YouTube, ¿no es cierto? Estaba recién también nuestro WhatsApp, por si usted necesita a lo mejor un consejo, necesita a lo mejor que le acompañemos, necesita oración, lo que usted necesita. Somos ministros de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Así que, bueno, ya veo que se están sumando otros más. Les saludamos, les bendecimos, mirando aquí las redes sociales. Amén. Un abrazo, dice la Yuli. Nos manda a la distancia desde Coquimbo. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre el discípulo. Algo que podemos entender o malinterpretar, ¿no es cierto? Así que vamos a hablar, pero antes nos vamos a poner en oración para que el Señor sea el que guíe esta transmisión, para que llegue a los que tenga que llegar. Amén, eso es importante. Aquí no se trata de abarcar, sino que se trata de llegar a los que tiene que llegar, que llegue a las personas necesarias, a los que necesitan de la palabra de Dios. Amén. Un afectuoso saludo a usted, pastor, esperando que la buena voluntad de Dios bendiga el hogar de todos los hermanos en estos momentos de pandemia. Profe Luis Rabanales, no sabe cuánto lo quiero yo, por fe. Así que muchas gracias por su saludo afectuoso. Dios le bendiga y le fortalezca hasta el día de hoy. Y aún más, le mando muy ricas bendiciones. Paola Paredes, Dios te bendiga. Aquí vamos a compartir también a los grupos de WhatsApp para que se conecten, ¿no es cierto? Y podamos alcanzar con esta palabra de Dios a otros más, ¿no es cierto? Ya estamos transmitiéndole. Escribí cualquier cosa por escribir rápido, pero ahí está la palabra. Amén. Bueno, vamos a orar, dijimos. Amén. Así que le invito a que cierre sus ojos, se ponga a disposición del Padre, nuestro Señor y Dios, para que podamos escuchar esta palabra que viene desde su boca. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que seas tú en este momento a través de mi boca y de los pensamientos que vienen, Señor, para poder predicar y pregonar tu evangelio. Padre, bendecimos a todos los que se estén conectando y bendecimos a los que a lo mejor después de esto, otro día van a escuchar este mensaje, para que tú los puedas tomar, Señor, y que este mensaje cale en la profundidad de su ser y puedan transmitir y puedan vivir el Evangelio de Cristo. Qué importante es no solamente ser oidores, sino que ser también hacedores de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos a cada hogar alcanzado, Señor, a cada lugar que llegue esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús el Cristo, que vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Como les mencioné, hoy día entonces vamos a hablar de los discípulos, pero no de los discípulos que los menciona la Biblia como tal, sino que ¿qué es ser un discípulo? ¿Qué es seguir a Jesús? Hoy día vemos un mundo plagado de religiones, un mundo plagado de edificios que llamamos iglesia, un mundo que sin lugar a duda
está envuelto hoy día y temerosos de la pandemia, ¿verdad? Pero, pero la palabra nos enseña que tenemos que ser discípulos. ¿Y qué es discípulo? La etimología de la palabra discípulo es un aprendiz. Y un aprendiz es un seguidor de alguien. Viene del griego matetes, que significa, como dije recién, aprendiz. Y el aprendiz es aquel que es seguidor de alguien. ¿No es cierto? Entonces, un discípulo no es aquel que, que va a una escuelita a sentarse y a recibir conocimiento, sino que el discípulo, ¿no es cierto?, es aquel que es un seguidor de alguien. Amén. Por eso es que Jesús tomó a 12 y les nombró sus discípulos. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que esos 12 los tomó y caminó juntamente con ellos. Él vivió con ellos. Él durmió con ellos. Él estuvo en todo momento junto a ellos para enseñarles. E incluso ellos sabemos que según las escrituras, vemos que el apóstol Pedro estaba casado, tenía esposa, ¿no es cierto? Y él en ese momento tuvo que dejar todo para seguir a Cristo. Por eso que un discípulo, según la enseñanza que estamos siguiendo, el discípulo es el seguidor, es aquel que sigue a alguien, es aquel que va detrás de su maestro. No solamente el que aprende una teoría como tal, sino que aquel que demuestra que ama lo que está haciendo. Entonces la pregunta principal, nosotros, ¿a quién seguimos? ¿Seguimos al pastor? ¿Seguimos al sacerdote? ¿Seguimos al papa? ¿Seguimos al obispo? ¿Seguimos al apóstol? ¿A quién seguimos? Nosotros somos seguidores de Cristo. ¿Y quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? En nuestro Mesías, en nuestro Señor, en nuestro Dios. Entonces, como tal, como seguidor, ¿no es cierto? Nosotros lo principal es que debemos aprender a seguirle. Debemos comenzar a tener un conocimiento de lo que Él hizo. Miren, la palabra dice en Mateo 28, 19, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y enseñándoles a guardar todas las cosas. ¿Qué nos dice Jesús con esta palabra? Nos está diciendo que la misión de la iglesia es hacer discípulos. La misión de la iglesia es pregonar el Evangelio, pero no solamente pregonar el Evangelio. Mira, hay algo que con respecto a este versículo me hizo mucho sentido. El otro día escuchaba una prédica por YouTube. Ve que YouTube sirve, sí, de verdad que hay mucha prédica, pero también hay que tener cuidado porque podemos encontrar, perdonen cómo lo voy a decir, pero podemos encontrar mucha basura. Es por eso que necesitamos saber qué es verdaderamente la palabra de Dios. Por eso es necesario que usted lea la Biblia. Por eso es necesario que usted se instruya. Muchas veces los cristianos andamos en busca de libros, recomiéndame un libro, recomiéndame algo. Te recomiendo la Biblia. Si quieres leer algo, lee la Biblia. Ahí vas a encontrar enseñanza, vas a encontrar dirección, vas a encontrar unción, vas a encontrar revelación, vas a encontrar entendimiento, vas a encontrar la solución a tus problemas. Amén. Entonces, cuando nosotros nos hacemos discípulos, nos hacemos seguidores, y la misión de la iglesia, según Mateo 28, 19, es que vayamos y hagamos discípulos, que entreguemos la misma enseñanza que Jesús entregó. Entonces, como yo le decía, en YouTube yo veía el otro día una enseñanza, y era un joven periodista y decía que
justamente que él era de Colombia. Entonces decía, mira, si fuera por pregonar el Evangelio y pregonarlo para que la gente escuche hablar de Jesús, entonces tomemos un avión, llenémoslo de tratados, lo llenamos de Biblia y volemos sobre la ciudad, ¿no es cierto? Y dejemos caer todos esos tratados y dejemos caer todas esas Biblias. ¿Y qué va a pasar? Entonces todo el mundo de alguna manera va a recoger un papelito, va a escuchar la palabra de Jesús y va a leer a lo mejor un versículo y a lo mejor va a haber gente que va a llegar a la iglesia sin lugar a dudas, pero eso no es la misión. Eso es solamente pregonar lo que Jesús o el nombre de Jesús. Y eso hay que hacerlo, pero esa no es la misión total. La misión total es ir y hacer discípulos. ¿Y qué es eso entonces? Lo que viene después, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué viene después? Y enseñándoles que guarden la palabra. Mateo 28, 19. Eso es hacer discípulo. Viene acompañado de lo que tiene que hacer. ¿Qué es hacer discípulo entonces? Bautizarlos. Entregarle la presencia, entregarle lo que Jesús tiene que entregar, ¿no es cierto? Para que ellos tengan la revelación, ellos sean bautizados y comiencen a caminar en el reino de Dios. ¿No es cierto? Y mira lo que te digo acá, el bautismo no es el final, no es el proceso final, no es que yo tenga que participar activamente para después de 1 año, 2 años, 3 años venir a bautizarme. No, el bautismo es el comienzo de todo. Es el punto inicial. Mira, Felipe cuando iba por el desierto, ¿no es cierto?, se encuentra con el etíope, la palabra de Dios que dice que el etíope estaba tratando de leer el rollo de Isaías, si mal no recuerdo, ¿no es cierto? Y Felipe lo mira y le dice, ¿y qué estás haciendo? Estoy leyendo este rollo, le dice. ¿Y entiendes? No, le dijo, no entiendo, la verdad es que no entiendo. Y Felipe le explicó, pero le explicó en el contexto de Cristo. Y una vez que le explicó, Felipe creyó, Felipe se arrepintió, Felipe tuvo fe y Felipe dijo, si aquí hay un charco de agua, ¿qué limita a que yo sea bautizado? Y se bautizó. Ese es el camino del discípulo, ¿no es cierto? Aquel que cree y aquel que actúa. ¿Para qué? Para después ser entrenado en la palabra de Dios. Efesios 4:11. Y así mismo Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para que se gloríen de la iglesia. No. ¿Para qué? Para la edificación, para el entrenamiento, para la enseñanza al cuerpo de Cristo, para que los demás puedan recibir, para lo que los demás puedan aprender. Esa es la misión de la iglesia. No es edificar, hacer centros deportivos, etcétera, etcétera. Y si Dios lo da, qué bueno que lo dé, pero que sea un proyecto o una misión de Dios conforme al modelo que Dios está entregando. Pero si no, la función primaria, la función base de la iglesia es entregar la palabra de Dios. Entonces ser un discípulo es ser un seguidor de la enseñanza de alguien. Mira, primero dijimos que era ser un aprendiz. Segundo, ser un seguidor de alguien. Tercero, dijimos que ahora que ser el seguidor de la enseñanza de alguien. Vimos el ejemplo de Jesús con sus discípulos. Él tomó a ellos de la multitud que había, pero él consideró a esos 12 para hacerlos discípulos, que posteriormente fueron los apóstoles. Pero los tomó a ellos 12 para hacerlos discípulos y los comenzó a discipular, comenzó a enseñarles, comenzó a mostrarles, no solamente indicarles lo que hay que hacer, sino que a mostrarles cómo hay que hacer.
Cuando Jesús caminó acá en la tierra, Él hizo milagro, hizo prodigio, hizo un lote de cosas, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo con sus discípulos a un lado. ¿Para qué? Para que ellos vieran con sus ojos y supieran lo que tenían que hacer. Eso es hacer discípulos. Y los discípulos le siguieron. El discípulo habita, mira, habita en la palabra del maestro. Habita en la palabra del maestro. ¿Esto qué quiere decir? Que el discípulo, dijimos, es el seguidor de la enseñanza de alguien. Y al ser seguidor, comienza a habitar en la palabra, porque comienza a hacerlo vida en su vida. Comienza a entender el diseño y la palabra de Dios para que éste, ¿no es cierto?, pueda vivir conforme a esa palabra. Esto es muy parecido cuando uno estudia algo, estudia una carrera, estudia un oficio, estudia algo para desarrollar. Tú luego vas a desarrollar eso de acuerdo a lo que tú estudiaste. Pero para poder desarrollarlo tú tienes que aprenderlo. Alguien te tuvo que enseñar. En ese caso tú no te transformas en un discípulo como tal, porque tú aprendes solamente contenido para después aplicarlo. Pero el discípulo es más que eso. Tú recibes contenido para vivir a los pies del maestro y para seguir avanzando conforme a esas enseñanzas. Entonces, el discípulo, dijimos, es el que habita en la palabra del maestro, alguien que está adherido o apegado a su maestro. No es simplemente un pupilo, no es simplemente un alumno. De hecho, la palabra alumno, cuando supe el origen de alumno, dejé de usarlo porque no me gusta. No es que maldiga nada, pero no es que no sea de Dios, ni vamos a hacernos místicos, ¿no es cierto?, con las palabras. Pero sí no me gusta porque alumno viene de una palabra compuesta, alumno. Y a quiere decir sin. Y lumno es luz o lumbrera. Quiere decir alguien que no tiene luz, alguien sin conocimiento. Entonces, cuando uno se hace discípulo, uno adquiere esa luminosidad del maestro al seguirlo. Entonces, estas 5 cosas es lo que te hace a ti ser un discípulo, es ser un imitador del maestro. El propósito de la iglesia es hacer discípulos y no creyentes, porque todos creen. Y déjame decirte algo, hasta Satanás, el diablo, cree. Entonces, el discípulo va a trabajar conforme al diseño del maestro. Acompáñame al libro de Lucas. Lo estoy buscando yo también. Lucas capítulo 6, versículo 13. Dice la palabra del Señor: y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces, de todos los seguidores que habían ahí, él tomó a 12. ¿Y por qué tomó a 12? Porque para hacer discípulos tiene que haber intimidad, tiene que haber una conexión. No puede ser, por eso no pueden ser estudiantes, porque tú puedes hacer enseñanza. Yo cuando estudié en la universidad teníamos unos ramos donde se juntaban varias carreras, incluso varios grupos de la misma carrera, y llenábamos un auditorio de muchísimos estudiantes, muchísimos, y el profesor se veía lejos en unas pizarras gigantes y escribía, ¿no es cierto?, y uno anotaba. Entonces, el maestro o el profesor, ¿no es cierto?, puede enseñar a una multitud, pero solamente está entregando conocimiento. Acá lo que interesa es que tú no solamente recibas ese conocimiento, sino que lo hagas vida. Y para que tú lo hagas vida, tú tienes que mirar a quién lo está haciendo, a quién te está mostrando eso. Entonces, de todos esos seguidores, ¿no es cierto?, Jesús dice que toma
a 12 y luego los transforma en sus discípulos. Hechos capítulo 6, versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, mira qué increíble, muchos de los sacerdotes también obedecían a la fe. Entonces, comenzó a tener una serie de seguidores Jesús, que empezaron a imitarlo y a seguirlo. Pero lo importante, ¿cuáles eran? Eran aquellos que hacían la voluntad del Padre. ¿No es cierto? La palabra dice que no todos hacemos la voluntad del Padre. ¿No es cierto? Nos muestra muchas veces que le dice Señor, Señor. Y le dice, apártense de mí, hacedores de maldad. Y ellos estaban haciendo la voluntad del Padre. O creían que estaban haciendo la voluntad del Padre. Entonces muchas veces vemos en la iglesia discípulos y seguidores. No nos enredemos con eso. Usted tiene que ser un discípulo. Usted tiene que ser un seguidor de Cristo. Usted tiene que conocer primeramente al Mesías, saber quién es Él. Un gran misterio que la palabra nos revela. ¿Quién es Él? ¿Para qué lo voy a seguir? ¿Para qué? ¿O por qué lo voy a seguir? Tú tienes que seguirlo por una convicción. La fe es la convicción de lo que se espera. Tú sabes lo que te espera, pero no sabes el camino y ni siquiera lo has visto. Tú tienes que seguir conforme a esa palabra de Dios y conforme a lo que Dios te ha soltado. Y el mismo modelo que Jesús enseñó es el modelo que luego los apóstoles siguieron. Porque después el apóstol Pedro resulta que tuvo discípulos. El apóstol Pablo resulta que tuvo discípulos. Y le fueron enseñando. Fueron viviendo lo que el otro vivía para poder seguir avanzando. Entonces Jesús hizo discípulos y esos discípulos hacen conforman la iglesia. Cuando Jesús conversa con los discípulos, ¿no es cierto? Y les dice, ¿quiénes dicen el mundo que soy yo? Y le dicen, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres el profeta. Bueno, dice Jesús, en realidad eso es lo que piensan los demás, pero ustedes, ¿qué piensan? ¿Quién soy yo? ¿Qué le dice Pedro? Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Tú eres Dios. Y de acuerdo a esa palabra, Jesús luego le dice, y sobre ese fundamento de fe, sobre esa convicción de que tú ahora entiendes quién soy yo, edificaré mi iglesia. Entonces la iglesia la constituyen todos esos discípulos que son seguidores de Cristo, no el edificio donde nos congregamos, porque eso es solamente el edificio. Los discípulos lo constituyen cada uno de nosotros que somos discípulos. Ahora mira, acompáñame a el libro de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. Dice la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Qué importante. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es ser un discípulo? Aquel que permanece en la palabra de Dios. ¿Cómo puedes permanecer en la palabra de Dios si no conoces
la palabra de Dios. Es increíble, pero hay muchos que se dicen ser discípulos, pero lamentablemente no son discípulos, son solamente seguidores en el momento. Mira, te cuento algo triste. Eh, lo que los católicos celebran como el Domingo Ramo, que es una semana antes de la Pascua, es en conmemoración, ¿no es cierto?, cuando Jesús entra a Jerusalén arriba de un burro. Y dice la palabra que estando en el burro, ¿no es cierto?, la gente le recibió con ramas y me decía las ramas y le decía, oh, sana, oh, sana al Señor. Resulta que a la semana siguiente Jesús es apresado y es condenado. Y cuando es condenado, esos mismos que la semana anterior le gritaban, Hosana al Rey, viva el Rey, Él es nuestro Rey, estaban gritando esa semana siguiente, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Todos esos eran seguidores. Distinto es el caso de Pedro. Dice la palabra que Pedro negó a Jesús 3 veces, ¿verdad? Cuando Jesús estaba siendo apresado. Pero resulta que Pedro en ese momento dice que después de eso él sufrió y lloró. ¿Qué te quiero marcar? ¿Qué diferencia te quiero marcar? Una cosa es ser un hipócrita, perdona que lo diga así, una cosa es ser un hipócrita y estar en las buenas con la persona, pero cuando son las malas, chao. Y otra cosa es a lo mejor tener un error, caerte y luego arrepentirte. No remorderte, arrepentirte, porque arrepentimiento tiene que ver con cambio de mente, con volcar tu mente. Pedro negó a Jesús, es cierto, pero él era un discípulo. Él era un discípulo. Después dice que él lloró amargamente. Lloró porque se dio cuenta del error que había cometido. Ahora, si Pedro en ese momento a lo mejor hubiera aceptado y hubiera dicho, sí, yo lo conozco, a lo mejor lo hubieran tomado prisionero, hubiera muerto y no hubiera podido hacer toda la obra que hizo después. No lo sabemos porque la escritura no nos dice, podemos especular y podemos suponer cosas, pero la escritura no dice nada. Pero Pedro era un discípulo. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Eres un discípulo o eres un creyente? ¿Eres un simple asistente a la iglesia con ideas que te vienen a la cabeza? ¿O tragándote todo lo que te dicen para después seguir tu semana tal cual? ¿O eres un discípulo que quiere ser un seguidor de la palabra de Dios, aquel que te marca una diferencia en tu vida? Cuando tú te haces discípulo, entonces el Señor comienza a actuar en tu vida. La palabra dice que Él mora en nosotros. Por eso es que nosotros somos el templo, porque el templo era el lugar donde moraba Dios. En el antiguo pacto el templo es el lugar donde moraba Dios. Y hoy día, ¿dónde mora Dios? ¿Dónde mora Dios? En nosotros, dice las Escrituras. Tú eres el templo. Tú eres el lugar, la casa de Dios. Entonces cuando nos congregamos y decimos, ven a la casa de Dios, en realidad tú eres la casa de Dios, no es el lugar. Ese lugar es un lugar donde nos reunimos, donde se reúne la iglesia. No es que los discípulos van a la iglesia, sino que la iglesia se reúne en ese lugar, que es muy distinto. Cuando comenzamos a entender esos conceptos, entonces comenzamos a vivir de otra manera, comenzamos a entender de otra manera. Así que yo te quiero invitar el día de hoy, que puedas comenzar a trabajar en eso, a trabajar esto en ti. No te digo que va a ser instantáneo porque Dios es soberano y va a ser en ti como tú quieras, pero ahí tú tienes que tomar una decisión. Seguir a Cristo es una decisión.
Y si tú ya estás escuchando, y si tú ya estás supuestamente siguiendo a Cristo, entonces ahora tu decisión es hacerte un discípulo. Y hacerte discípulos es hacerte un seguidor y conocedor de quién es Cristo. Si te preguntan quién es Jesús, ¿tú sabes responder quién es? Pregúntate, ¿quién es Jesús? Cuando tú tengas esa respuesta, entonces tú vas a estar transformándote en un discípulo. Nosotros los ministros, los pastores, somos aquellos que te llevamos a vivir bajo la presencia del Señor. Amén. Juan, acompáñame al libro de Juan, capítulo 15, versículos 7 y 8. Juan capítulo 15, versículos 7 y 8 dice la palabra del Señor. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. Mira, en Juan 8 decíamos que el que permanece en la palabra es un discípulo. Y ahora, ¿qué nos dice? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, o sea, tú ya eres obediente a Juan 8, entonces todo lo que pidas será hecho. Esto no es un juego. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Una de las características de los discípulos es que nuestras oraciones son contestadas por Dios. Dios responde a tus oraciones. No responde a tus mandatos, porque Él no es tu genio de la lámpara. Él no es tu sirviente. Él es tu Padre. ¿O acaso tu papá, tú vas y lo mandas, lo manduqueas a tu Padre terrenal? No creo, ¿no es cierto? Porque Él tiene una autoridad distinta. A tu Padre tú le pides y tu Padre te concede. Esto es lo mismo, porque cuando tú tienes identidad de hijo, entonces tú puedes ir al Padre a pedir y el Padre te dará de acuerdo a cómo también te comportes. O nosotros que somos padres, ¿no es así muchas veces con nuestros hijos? Te portaste mal, así que no te voy a dar. Así de simple. Entonces nosotros en la medida que seamos discípulos, permanezcamos en la palabra, entonces dice que nuestras oraciones van a ser contestadas. Ahora, lamentable pero cierto, mira, Juan 6:60. Y con esto vamos a ir concluyendo. Era muy preciso lo que quería contarte hoy día y lo que quería transmitirte. Juan capítulo 6, versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viviereis al Hijo del Hombre, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. La palabra que os he hablado son espíritu y son vida. Dura es esta palabra, dijeron los discípulos. Hoy día nos encontramos con la misma situación. Muchas veces nosotros les vamos a hablar a muchos, ¿no es cierto? Y les vamos a entregar una palabra y van a decir, pero si ustedes son fanáticos, ustedes son cuadrados, y nosotros tenemos, la verdad, amados, es que nosotros tenemos libertad en Cristo. Hay libertad en la casa de Dios, en nosotros mismos hay libertad en Cristo. La palabra dice que todo me es lícito, mas no todo me conviene. No todo lo puedo tomar, pero sí todo me es lícito. ¿Hay libertad o no hay libertad? ¿Tenemos libre albedrío o no tenemos libre albedrío? Está en ti o está en mí seguir o no seguir a Cristo. Por eso usted decía hace un momento, seguir a Cristo es una decisión. Seguir a Cristo es un camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Cristo, porque Cristo tiene la naturaleza humana y naturaleza divina. Él es nuestra conexión a los cielos, al Padre.
Entonces, cuando tú te haces discípulo de Dios, comienzas a caminar en estas realidades de reino y comienzas a vivir conforme a sus enseñanzas. Amén. Dios te bendiga y espero que esta palabra te pueda, o esta reflexión más que palabra, ¿no es cierto?, pueda alentar tu vida y pueda hacerte reflexionar sobre el verdadero sentido de un discípulo. Tenemos que ser discípulos de Cristo. Tenemos que aprender a caminar conforme a las enseñanzas y la palabra de Dios. Ser cristiano no es ir al lugar donde se congregan los demás el día domingo. Eso lo puede hacer cualquiera. Ser cristiano es hacerte discípulo de Cristo. Y hacerte discípulo de Cristo es hacerte seguidor de Cristo. Por eso que los cristianos se compran poleras que dice Jesús, que tiene un mensaje bíblico, porque empezamos a empaparnos de la palabra de Dios. No estoy diciendo que cambies tu manera de vestir, sino lo que estoy diciendo es que es lo mismo que si a mí me gusta un equipo de fútbol, ¿no es cierto? Seguramente me voy a comprar la camiseta, me voy a comprar un gorrito que tenga el logo del equipo de fútbol. No sé, puedo hacer muchas cosas. Lo mismo pasa cuando somos seguidores de Cristo. Muchas veces ser cristiano evangélico es sumamente fácil porque vamos a la iglesia el día domingo y con eso pensamos que tenemos todo. Pero no es todo. Por eso a mí me da pena muchas veces las otras religiones. No me dan pena a ellas, me dan pena a nosotros, que somos uno de los grupos más incultos. Porque ellos tienen discipulado extenso, tienen reuniones de pura enseñanza, los preparan, los capacitan y los envían. Y los evangélicos le estamos pidiendo por favor a los hermanos si pueden salir a predicar, si pueden salir a entregar un mensaje, si pueden hacer discípulos. Y ojalá no se ofendan porque si no se van. La verdad, amados, es que somos cómodos. Y perdona que diga esto, pero la misma palabra dice, duren la palabra, pues. Amén. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, no te desmotives, por el contrario, motívate a seguir a Cristo. Cristo es nuestra esperanza, Cristo es nuestra solución, Cristo es el que nos da vida y vida en abundancia. Amén. Así que Dios te bendiga. Quiero saludar aquí a la hermana Priscila que se conectó, a Ítalo desde Arica, Dios te bendiga, Ítalo. Juliana de Panamá que estaba escuchando también, que Dios te bendiga Juliana, saludos a Jonathan, saludos a la pastora Larisa, a toda la congregación de Fuego de lo Alto en Panamá, sean bendecidos a cada uno. La hermana Inés que se unió también, sea bendecida. Aquí veo que está conectado el pastor Armando. Pastor Armando, Dios te bendiga, qué bueno que te conectaste. Te mando un abrazo, muchas bendiciones, que tu vida prospere en abundancia, en todo ámbito que tengas. Amén. Linda explicación de la palabra, saludos, bendiciones, Pastor Cataldo, me dice el Pastor Armando. Dios te bendiga. Dios le bendiga a todos los que se han estado conectando y los que escuchen esta palabra. Amén. Vamos a orar para terminar este mensaje de hoy día. Recuerda, te quiero dejar invitado, tú que estás ahí, los días viernes a las 7 de la tarde se juntan los jóvenes a través de la aplicación Zoom. ¿Ya? ¿Por qué usamos Zoom? Porque entendemos de que el Zoom es algo más que yo te puedo ver y tú me puedes ver y podemos conversar. Aquí en Facebook en realidad es un monólogo, ¿no es cierto? Es como una predicación pública donde yo hablo y a lo mejor tú me mandas un mensajito por aquí por allá y yo lo puedo leer, pero más allá no hay mucha interacción, ¿verdad? Entonces los jóvenes necesitan interacción. Es por eso que los días viernes ellos están a las 7 de la tarde conectados, compartiendo una palabra, un mensaje. Mira, a veces ven una película, a veces comparten una palabra, un mensaje, a veces cantan, a veces adoran, de acuerdo a lo que el Espíritu les mueva. Son jóvenes, amén. El mismo día viernes a las 21 horas se junta mi esposa con las mujeres de reino, con las mujeres en la presencia de Jesús, entregando una palabra. Comúnmente está invitando a otras pastoras para que puedan ustedes, las mujeres, ser edificadas también en la palabra de Dios. Esos son los días viernes a las 21 horas de Chile. Los días sábados a las 20 horas
tenemos un programa. ¿Y por qué lo llamamos programa? Porque no es una prédica, no es una enseñanza, no es una reunión, sino que es un conversatorio familiar, donde nos reunimos en torno a una palabra, en torno a un tema en particular, y compartimos entre todos en familia, y ahí nos gusta que puedan participar todos, y ahí sí nos gusta que nos manden un mensajito, que nos digan qué es lo que piensan, su testimonio, para poder compartir. Amén. Cada sábado hablamos de distintos temas, hemos hablado de la abundancia, no, ese es el próximo tema, de permanecer en la iglesia y no morir en el intento, permanecer en la palabra, salud mental, ese tipo de cosas, y lo conversamos. No es una enseñanza como tal, sino que es poder conversar en torno a la palabra de Dios. Eso es el día sábado a las 20 horas. Y el domingo nos congregamos a través de Zoom, donde tenemos la interacción nuevamente, porque ahí nos gusta conversar con los hermanos, poder vernos, ¿no es cierto?, y tener un momento para compartir. Así que también lo hacemos a través de Zoom. ¿Ok? Y también te quiero dejar invitado a la escuela ministerial, y te voy a contar algo que lo voy a transmitir por aquí, que por gracia de Dios y por desafío de Dios, desde este junio del 2020 se ha levantado la Universidad Cristiana Chequina, y con ella la escuela ministerial comienza a ser parte ahora de la Universidad Cristiana, donde ahora sí tenemos legalidad para emitir los certificados de diplomado, bachiller y licenciatura en teología apostólica. Entonces tenemos de todas maneras el respaldo y la acreditación de Trinity Bible University, que nos respalda en toda la enseñanza, bajo ya el respaldo, ¿no es cierto?, espiritual y el material de estudio, la malla curricular que viene de Shiloh International Apostolic School of Ministry de Australia. Amén. Así que esta bendición te quiero transmitir, y porque si tú a lo mejor quieres estudiar, ya comenzamos los estudios, pero si te estás interesado en tener un diplomado o un bachiller o una licenciatura en teología apostólica, pero por sobre todo tener el conocimiento de la palabra de Dios, te invito a que te comuniques con nosotros. Como te digo, acá arriba está ahí justamente está nuestro WhatsApp, más 569 541 88900, o más 569 8360 6238, para que te comuniques con nosotros y te puedas inscribir, y a lo mejor podemos armar un nuevo grupo y comenzar una nueva enseñanza. Amén. Así que te doy las gracias por estar aquí conectado, por participar juntamente con nosotros, a todos los que han estado. No sé si se conectó alguien más. Si es así, le bendigo y les saludo en el nombre de Jesús. Déjenme orar antes de cerrar esta transmisión. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú has traído revelación y entendimiento a tus hijos, Señor. Te pido que esta palabra de discípulo se pueda hacer vida en la vida de cada uno de los que escucharon, Señor. A lo mejor han escuchado muchas veces una enseñanza con respecto a esto, pero Padre, que esta sea la semilla o la gotita que rebalse el vaso, Señor, para que ellos tomen el compromiso a hacerse discípulos y a hacerse seguidores de ti, Señor, a empaparse de la palabra de Dios. Gracias, Señor, por esta instancia que tú nos diste. Gracias, Señor, por esta revelación que tú nos diste, Señor. Te pido, guarda esta semana, guarda a tus hijos, Señor. Padre, reprendemos todo espíritu de venganza que venga sobre los hogares de los que se reunieron hoy día, Señor. Guárdanos, Señor. Oramos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. A ti sea la honra, la gloria, la alabanza, el poder y la adoración por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios te bendiga. Chao.